Hola, buenas noches, señoras y señores, bienvenidos todos. Esto es No Culpes a la Noche, es 11:02, estamos en vivo aquí en Canal N. Soy Milagros Leiva y bueno, pues no sé qué va a pasar con el presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Lo cierto es que ambos han disminuido terriblemente. Si se hablaba de la reelección conyugal, ahora se habla de la desaprobación conyugal. Bueno, el presidente Humala ya tiene 71% de desaprobación, es el número más alto en lo que va de su gestión como presidente, y la señora Nadine ya tiene 69%. Ambos han bajado 24%. Bueno, todo esto tiene muchas explicaciones, ¿no? Yo quiero, primero, mi opinión no importa, hoy día va a importar mucho la opinión del señor Juan Chaput, que es una de las voces de Perú Posible más éticas que he estado escuchando en los últimos tiempos, sobre todo con la designación de la ministra Omonte, y lo hemos invitado, por supuesto, al programa, así que voy a comentar todas las noticias del día con él y le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo está, señor Chaput? Bienvenido al programa. Muy buenas noches, Milagro. Muchas gracias. ¿A qué le atribuye usted tanta baja en las encuestas al presidente Humala y a la señora Nadine? Bueno, indiscutiblemente, hasta hace unos 15 días había una gran cantidad de temas que estaba erosionando a ambos, ¿no? El tema de López Meneses, el tema del salario mínimo vital, el aumento de sueldo a los ministros. Escandaloso, ¿no? El apuñalamiento, por poner un término, al premier César Villanueva, y sobre todo la presencia de ese poder en la sombra que empezó a encarnar la señora Nadine Heredia. ¿Y qué ha sucedido después? Yo creo que la gente ya está empezando a ver como si fuera la principal figura del actual gobierno a la señora Nadine Heredia. Por lo tanto, ha empezado a ser erosionada por esta percepción de la ciudadanía. Ahora, lo triste es que creo que es un 64% de los encuestados que creen que quien gobierna es Nadine. Eso me parece absolutamente peligroso. ¿A usted? Por supuesto, porque definitivamente afecta a la gobernabilidad, afecta a la institucionalidad y sobre todo afecta a la majestad del presidente de la República. Hoy en día el presidente de la República no constituye la última palabra en el Perú. Eso genera que los ministros no sepan a quién mirar cuando tienen que tomar una decisión. Hay un descontrol en el gabinete y sobre todo cuando vemos que la señora Nadine Heredia ni siquiera percibe el daño que está haciendo, pues obviamente tenemos este resultado. Que uno ¿No lo percibe o ya no le importa? Porque lo único que veo es que ella sonríe, que digamos, contesta, pero, bueno, ha visto la entrevista que le ha dado a CNN, ¿no? Es la primera entrevista política que yo veo en lo que es el gobierno de Ollanta Humala. Antes le dio entrevistas, pero básicamente sociales, ¿no es cierto? Le dio a la revista Hola, le dio a la revista Caretas, pero es la primera vez que Nadine ha dicho que ella no sueña con ser presidenta. De inmediato, por supuesto, la oposición ha dicho que por qué va a soñar si ya está ejerciendo como si fuera presidenta. ¿Le parece una exageración? No, lo que yo creo es de que ella en la práctica ya sabe que tiene un poder que obviamente no tiene ningún tipo de responsabilidad constitucional, pero que sobre todo está demostrando una gran inmadurez en la primera dama. Y esto lo digo con mucho respeto. A veces pienso en el presidente Alan García del 85 al 90, que con la misma edad tenía el poder, pero legítimo y legal. En el caso de la señora Ollanta Humala, de la señora Nadine Heredia, nadie lo ha elegido, hemos elegido al presidente de la República, pero ella ejerce un poder. Y tal vez porque no tiene responsabilidades, es que ella se comporta con un nivel de inmadurez verdaderamente lamentable. Abugataz acaba de decir que el hecho de que usted compare a García a sus 35 con Nadine a sus casi la misma edad, refiere su avidez por ganar titulares en su caso. Bueno, la política consiste en ganar titulares para formar opinión, o sea, no hay nada malo. O sea, si eso es que el problema del señor Daniel Abugataz es que como él también llega tarde a la política, descubre su vocación un poco tarde, cree que generar titulares como él generó cuando le lanzó un insulto impublicable, pero que se publicó a la señora Elian Carp, ¿no? Cuando hizo algunos gestos obscenos, también se ganan titulares. En mi caso yo trato de formar opinión. ¿No está exagerando al comparar a García joven con Nadine joven? No, por eso he hecho la precisión. En el caso del presidente Alan García, estamos hablando de un presidente constitucionalmente legítimo. En el caso de la señora Nadine Heredia, ella irrumpe en el poder, se sabe de que tiene ascendientes sobre los mismos congresistas, como el señor Daniel Abugataz, sobre los ministros de Estado, y se comporta de una manera inmadura. Y esto no es ninguna adjetivización ni ninguna ofensa contra la primera dama, porque lo estamos viendo. ¿Para usted gobierna Nadine Heredia? Yo creo que en estos momentos está gobernando. Está gobernando porque hemos visto su actitud con el premier Villanueva,
hemos visto que ha tenido una preponderancia en el último gabinete y hemos visto sobre todo que ella ha ingresado en el terreno de zanjar el debate en más de una oportunidad. Y desde ese punto de vista coincido con una gran cantidad de políticos que creemos que ya le está haciendo mucho daño al presidente Ollanta. Vamos a ver la segunda noticia. Tiene que ver también con la señora Heredia, ha roto el protocolo. Bueno, hemos estado tratando de investigar bien cuáles son las reglas del protocolo chileno y evidentemente cuando hay una cita presidencial de este tipo, en esta ocasión, por supuesto, es la asunción, ¿no es cierto?, al poder de la señora Michelle Bachelet, es la invitación oficial a muchos mandatarios. Aparentemente no tendría que estar la primera dama en la alfombra roja. Creo que tenemos las imágenes, van a ver ustedes lo que hoy día ha pasado. Incluso la retiran a la canciller Eda Rivas y a Nadine Heredia, pero bueno, la señora Eda Rivas se retira pronto, pero hay alguien que le señala a Nadine Heredia, ahí está la imagen, la señora Rivas se va, pero hay alguien que le dice, eso es lo que ha dicho hoy día Cintia Montes, la vocera de prensa de Palacio, la asistente principal, ha dicho en su Twitter que le dicen a Nadine Heredia que camine básicamente al costado del presidente. Por supuesto, Ollanta camina muy serio, está recibiendo los honores como presidente y Nadine Heredia está ahí a su costado. Dios mío, qué tal ventarrón que le cae a Nadine, eso son presagios, ¿no? Porque también tiene unos vientos de oposición. Ella, por supuesto, sabe de su carisma, siempre está sonriendo. En el fin de semana la hemos visto con la con la reina Máxima y por supuesto le hemos visto tirándole arroz a la ministra Omonte y celebrando a su manera el Día de la Mujer con su partido. Nadine Heredia llama a las mujeres Micaelas, obviamente por Micaela Bastida, ¿no? Pero llama a todos Micaelas, adelante, es lo que dice la presidenta del Partido Nacionalista. Ahí está la imagen. El presidente Humala bastante serio, ¿eh? Bueno, yo, sinceramente, mi opinión es que si tanto problema y tanta crítica le están haciendo porque además ahora consideran a su esposo un cosito, y eso es lamentable, lo voy a decir, no me parece saludable para un presidente, sobre todo para el nuestro. Si yo me oponía a que cholearan a Toledo, que lo trataban con una falta de respeto impresionante, racistas a más no por cien, no me parece que al presidente le digan cosito. Y en este caso a la señora Nadine creo que debería de tratar de ser un poco perfil bajo. ¿Usted siente que ella ha roto el protocolo, señor Chubut? Por supuesto, y las imágenes son evidentes. Si fuera como dice la gente de Palacio, de prensa, de Palacio de Gobierno, en primer lugar los que hubieran aclarado serían los de la Cancillería y no prensa de Palacio, porque eso es lo correcto. En segundo lugar, no se vería al jefe del protocolo empujando al oficial que recibe al presidente Ollanta, pues ya le habrían dicho en este lugar va a estar el presidente y su señora. Pero luego hay una persona de protocolo que dirige a Nadine, ¿no? Es como si la encarrila. Bueno, ya que va a ir, la coloca, ¿no? Donde debe ir. Para no, digamos, para no pasar de claro, malcriado. De malcriado, bueno, ya quiere ir, por eso digo, ¿no? Si fuera, como dice Palacio de Gobierno, el oficial lo sabría. El alto mando de las Fuerzas Armadas chilenas que recibió al presidente Ollanta, el edecán, sabría cuál sería su lugar y le hubiera dado desde un principio el paso a la señora Claro, el protocolo Nadine es muy Heredia. rígido, ¿no? Por supuesto, en este caso es evidente de que hay una ruptura del protocolo, lo cual ya entra en el terreno de lo anecdótico, ¿no? Para tampoco dramatizar, Sí, pero, claro. pero demuestra de todas maneras un afán protagónico que disminuye la imagen que debe tener un presidente de la República. ¿Elian se metía en la alfombra roja? No, jamás. Yo nunca he visto, al menos no recuerdo que ella haya irrumpido, sobre todo en una visita de Estado, en una transmisión de mando. Además, en muchas veces O sea, no tuvo Elian oportunidad. bajaba de la escalerita y se iba aparte, ¿no? Claro, había un protocolo que se imponía también, ¿no? Sí, un claro. protocolo que el mismo embajador Pareja era jefe de protocolo durante el presidente Alan García, y él podría aclarar en todo caso esto sin ningún tipo de tratar de ser mezquino con la primera dama, ¿no? Vamos al tercer tema, que esto sí es lamentable. Ayer se han pasado audios en el programa de Pamela Bertis en ATV del regidor Secada. Bueno, hasta hace unos minutos le he preguntado por Twitter al señor Secada, Pablo, si se va a quedar, si va a renunciar, si sigue insistiendo en su precandidatura. Él me dijo que está en una reunión y que hasta el momento él seguía firme. Pero después de lo que ha pasado, ¿tenemos imágenes del audio? Tenemos el audio, vamos a escuchar. Realmente lamentable lo que ayer hemos escuchado, hemos visto todos. Vamos a recordar un poco y comentarlo con el señor Chepo.
Por si acaso me está haciendo secuestro. ¿Secuestro? Ya, mire, de antemano. ¿Usted quiere meterse en un problema legal conmigo? Ya, ¿Usted quiere meterse en un problema legal conmigo hablándome estupideces de que le estoy secuestrando? Grábeme de nuevo si quiere, grábeme 20 veces, no sea babosa. Es un malcriado, no sabe respetar a una mujer. Antes de todo, soy una mujer. Los hombres y las mujeres no somos iguales. Señor, regrese a la comisaría. No me da la gana, señorita. Póngame papeleta por desacato si quiere también. No me insulte, no me insulte. No respeto un centímetro a su institución. Plagada de gente corrupta, ineficiente y siguiendo procedimientos formales imbéciles mientras no se puede vivir en Lima. Así es, mientras que los ciudadanos menos de la mitad somos corruptos. O sea, lo que más probable es que usted sea corrupta y yo no. Sí, señor. Así es la usted historia. me está alzando falsos testimonios. Es una pena, testimonios, señorita, señor. pero así son las estadísticas. Me va a tener que probar usted, señor. Me va a tener que probar. Me va a tener que probar, señor. Usted está diciendo hacia mi persona. No, terrible, porque además le dice babosa, grábame 20 veces y luego le dice, ¿tú de dónde has salido? Seguro te han sacado de la calle, ¿dónde has estudiado? ¿Has ido al colegio? ¿Has estudiado en un CNCAPE? Bueno, a ver, ¿qué piensa usted de todo lo sucedido? En primer lugar, es penoso y corrobora lo que se venía diciendo de la forma como practicaba la violencia y la agresividad contra las mujeres. Yo pienso en voz alta. Si eso lo hace con una señora policía que tiene armas y es la autoridad, ¿cómo lo habrá hecho con otras féminas, con otras señoras que han estado a su lado antes, ¿no? Que tienen razón en haberlo denunciado por agresión? Ahora, Pablo asegura que hubo un intento, que quisieron coimearlo, que él no le estaba secuestrando, que estaba yendo por otra ruta, que de ninguna manera pues que estaba desbordado básicamente por el acto previo de supuesta corrupción. Puede ser, claro, no hay un testimonio. puede ser, y no tengo por qué dudar que él piense así, pero él se desborda en su indignación a tal punto que llega a agredir e insultar a una dama que en ningún momento pierde la calma, ¿no? La señora policía en todo momento lo llama al orden, lo llama a la tranquilidad, nunca lo insulta, y él, a pesar de todo eso, irrumpe en insultos sin que lo hayan insultado, irrumpe en agresividad sin que hayan sido agresivos con él, y denota pues un descontrol que no se condice con la práctica de la política, ¿no? La política tiene que ser en algunos casos mucha cabeza fría, y sobre todo los políticos somos los llamados en primer lugar a cumplir con las leyes, ¿no? Porque somos personas públicas. Yo me preguntaba, señor Cheput, si es que prosperara, bueno, ya lo dejaron solo, ¿no? Raúl Castro ha dicho que prácticamente que no va, los propios congresistas del PPC han empezado a sacar cuerpo. Claro, Lourdes Flores está en un silencio sepulcral porque imagino que es como la madre que, avergonzada por la conducta del hijo, prefiere optar por el silencio, pero si prosperara su candidatura y en el, no sé, supuesto negado que ganara Pablo Secada la alcaldía, ¿cómo le va a hablar a los policías después de esto? ¿Cómo le hablaría a los jóvenes que han estudiado en CNCAPES o en institutos y que no han tenido la suerte de ir a Harvard o de ir a Chicago? Bueno, ahí ya entramos en un grave terreno de la legitimidad, ¿no? La legitimidad moral y la autoridad que debe tener un funcionario público en función de su trayectoria y en función de su comportamiento. Entonces él ya la perdió por completo. ¿Usted cree que ha perdido la legitimidad para ser candidato? Por supuesto, y él lo sabe, porque él es una persona inteligente, por eso no entiendo, lo que muy bien dijo Raúl Castro, esa suerte de terquedad para persistir. ¿Por qué no desiste? ¿Por qué cree usted? Porque debe tener personas que no le hablan con claridad, y por eso creo yo que el silencio de Lourdes Flores, siendo ella una de las lideresas del Partido Popular Cristiano, no le conviene a la misma Lourdes. Ella debería hacer un deslinde inmediato con Pablo Secada, porque ella es uno de los activos políticos de nuestro país, claro, y representa en muchos casos muy bien a la mujer peruana, y por lo tanto ella debería hacer de inmediato un distanciamiento de Pablo, quien debería entender, por otro lado, que ya no solamente le está afectando a él, sino a su partido. O sea, el hecho que él no desista ya se convierte en una suerte de onda expansiva que empieza a afectar a su propio partido. En su opinión como político, ¿usted diría que Pablo Secada está absolutamente negado para una candidatura a la alcaldía? Bueno, como consecuencia de su comportamiento y de lo que hemos visto en los últimos días, él podrá tener cualidades técnicas, pero no tiene capacidades emocionales suficientes, no tiene inteligencia emocional como para ejercer un cargo como la alcaldía. Y por otro lado, ante la opinión pública ya está deslegitimado. Y eso le quita cualquier tipo
de posibilidades en la próxima campaña electoral. Y aún más, su presencia ya le está haciendo daño a su partido. Claro. Eso es algo que no se puede negar, ¿no? Sí, tengo que ir a la pausa. ¿Usted va a ser el candidato, el precandidato a la alcaldía por Perú Posible? No, yo estoy todavía evaluando, ¿no? Todavía falta pero me mucho han para dicho el que la proceso. bronca entre usted y Luis Táiz ya es, pero un poco más, y van al ring. No, en absoluto, somos ¿No? muy amigos. Ah, ya, Esa es parte de una leyenda urbana, en absoluto. Es una leyenda urbana. Así es. Pero en el caso de Omonte ambos piensan distinto. Vamos a ir a una eso pausa así. Y el señor Chepud ha dicho prácticamente que Carmen Omonte o da un paso al costado o va a seguir siendo maltratada y que ya, ¿no? Que ya renuncie. Y el señor Táiz ha dicho absolutamente lo contrario. Dicho sea de paso, Ana María Solórzano, la congresista nacionalista, ha dicho prácticamente, pónganme el fajín. Si el presidente quiere, aquí estoy dispuesta. Tremendo, no sé, pues hay que esperar entrar al muerto, ¿no? Sinceramente me van a perdonar, pero tremendo serrucho, ¿ah? Y yo no sé, si ella ha salido a decirlo, es porque de todas maneras tiene el aval de arriba. Nadine no fue a la celebración de Carmen Omonte y ahora Ana María Solórzano sale a decir, presidente, yo estoy aquí dispuesta para usted. Todo muy extraño. Me voy a la pausa y regreso con Juan Chepud. Vamos a hablar por supuesto, de la ministra Omonte. Y después de la pausa, yo he invitado a dos constitucionalistas porque sinceramente ya más pan con mango no puede ser. En serio. Y vamos a tratar de entender por qué la señora Omonte sí podría seguir o no. Yo creo que no, pero Aníbal Quiroga, es un constitucionalista, cree que tiene todo el derecho para ser ministra, y el constitucionalista Campos también, pero él tiene otra opinión. Yo he querido que ambos se sienten y debatan, pero bueno, no sé, no he podido convencerlos porque ambos quieren expresar bien sus pensamientos y básicamente sin interrupción, así que todas las preguntas son bienvenidas. Carmen Omonte, ¿debería o no renunciar? Después de la pausa, el señor Chepud en primer lugar va a dar su respuesta. Ya venimos. Hoy día el congresista Mora ha salido a decir que tienen que pedir ustedes, prácticamente así le he dicho a los periodistas, que el presidente Humala hable. ¿Por qué ustedes quieren que salga y apoye o le niegue su apoyo a la ministra Omonte? Y también ha dicho, ¿qué quieren? ¿Que otro gabinete se vaya por un tubo de escape? Ni hablar. Usted está jugando contra la gobernabilidad porque sus compañeros de Perú Posible creen que atacar a Carmen Omonte es atacar la gobernabilidad y es boicotear este nuevo gabinete. No, en absoluto. Mira, yo tengo mucho aprecio por Daniel Mora y por Lucho Táiz. Hablo a título personal como ellos lo han hablado el día de hoy porque la Comisión Política no ha discutido este tema todavía, porque eso es algo que también está afectando al partido. Y considero que no se pueden hacer aseveraciones como los que ellos han dado el día de hoy, ¿no? En primer lugar, acá no estamos atacando al gobierno, y mucho menos a Carmen Omonte. Yo mismo le he defendido en los últimos días de estos ataques que desde mi punto de vista vienen del gobierno central. Pero por otro lado, no podemos decir, como he leído en un tuit hoy día de Luis Táiz y el mismo Daniel Mora, que con Omonte o sin Omonte, así lo ponen, vamos a apoyar al gabinete. Eso me parece mal, porque en primer lugar significa que nosotros mismos le estaríamos quitando la alfombra a Carmen Omonte. Porque al decir con Omonte o sin Omonte, entonces el gobierno, los que han generado todo este problema con sus filtraciones y cosas por el estilo, dirían, bueno, nosotros igualito Perú Posible nos va a dar los votos para el gabinete, por lo tanto podemos sacar a Carmen Omonte. Esa no es, bueno, no es pero además de deberían de guardar las formas, ¿no? Porque se supone que primero tienen que escuchar al primer ministro. Por supuesto, y sus y eso es lo propuestas. segundo. ¿Cómo vamos a dar un apoyo a un premier que ni siquiera sabemos qué va a hablar? ¿No? O sea, ¿cómo podemos decir, vamos, de todas maneras apoyamos al premier? Bueno, sin pero ni esa siquiera ser evidencia, escuchado? pues, la alianza, el blindaje que tienen ustedes. No, pero eso genera también una percepción completamente negativa ante la opinión pública, porque demuestra también que no se hace un análisis político, una reflexión, el impacto que viene generando en estos momentos el problema de Carmen ante la opinión pública. Claro. Y volvemos al tema de lo legal. Tú has anunciado, por ejemplo, que vienen dos destacados constitucionalistas. Yo considero que este tema va más allá de lo jurídico. Se está haciendo un reduccionismo jurídico cuando el tema es político. Y ético, estoy de acuerdo con usted. Y hace un rato estábamos hablando
del caso de Pablo Secada de la legitimidad. Mira, una persona puede asumir el cargo de manera legal, pero pierde legitimidad con sus actos. Muy bien, la pregunta directa es, ¿Carmen Omonte tiene legitimidad para seguir siendo ministra de la Mujer? Yo creo que en estos momentos, en primer lugar, es el presidente de la República el que decide. Carmen Omonte ha dicho que no va a renunciar, pero hay tantos eventos controversiales que en estos momentos ella también tiene que entender que su actitud le está haciendo daño a ella misma en primer lugar, al partido en segundo lugar y al gobierno en tercer lugar, y esto lo digo con mucho aprecio. El día de hoy, en esta epidemia de escándalos, hemos visto, por ejemplo, cómo personajes del fujimorismo hacen un deslinde con Julio Gagó, porque empieza a afectar al partido, personajes del nacionalismo hacen un deslinde con Zenaida Uribe, y personajes del PPC, amigos de Pablo Secada, hacen un deslinde, porque así trabajan los partidos. Los partidos políticos no son asociaciones de amigos. Los partidos políticos están para conducir a un país o plantear alternativas y en el cual el elemento personal queda de lado en aras del país. Pero ustedes no han hecho deslindes con Carmen Omonte, ¿por qué? Bueno, lo que nosotros estamos en estos momentos haciendo es permitiendo que ella dé las explicaciones del caso, pero a la vez invocándola, al menos en mi caso particular, a que ella reflexione sobre el momento que está viviendo, en el cual hay indiscutiblemente un distanciamiento de parte del partido de gobierno. Hemos visto las declaraciones de la señora Ana Solórzano hoy día con poca cortesía, ofreciéndose como ministra, en un gesto de muy poca elegancia, sabiendo de que hay una persona que está atravesando un problema. No hay ni siquiera velorio, pero ella ya la enterró, claro. Dijo públicamente que quiere ser ministra. Por otro lado, hemos visto que se han demorado en reaccionar y el silencio del premier es emblemático. Y las propias palabras del presidente de la República. En situaciones como esta, el presidente debe decir, yo le concedo el beneficio de la duda a mi ministra, porque en estos momentos ella está dando demostración de querer explicar, pero por el momento goza de mi respaldo. O sea, en Cristiano Cornejo la ha dejado al borde del abismo sola y le ha dicho, sálvate como puedas. O de lo contrario, el premier Cornejo tiene instrucciones de no meterse. Y él como persona... Pero qué triste, ¿no? Porque él es el que tiene que dar el respaldo a sus propios ministros. Hay dos voceros, en primer lugar el presidente de la República y en segundo lugar el premier. Y se supone que el premier es el que según la Constitución ha convocado a la señora Carmen Omonte y se la ha propuesto al presidente de la República. Por lo tanto, debería ser el primero en defenderla en esta situación difícil. ¿Por qué es casi intocable Carmen Omonte en Perú Posible? Porque Dyer dio plata para la campaña de su ex esposo y Samuel Dyer, además el cuñado, son conocidos financistas de Perú Posible. ¿Por la plata? ¿Por eso no le están tocando? Es así. La señora Carmen Omonte ha demostrado en todo momento bastante vocación por la política. Ella ingresó y ha demostrado cualidades políticas desde un primer instante. ¿Pero cómo ingresó Carmen Omonte? Usted que es secretario político, esa también ha sido una... No, yo soy miembro de la Comisión Política y fui secretario político. ¿Cómo entró Carmen Omonte a Perú Posible? ¿Entró porque Dyer daba plata y dijo, metes a mi esposa? ¿Cómo fue? No, yo no creo que haya sido eso, lo descarto completamente. Yo creo que ella ha tenido ya una previa experiencia política y como tal se le vio con las cualidades necesarias como para que pudiera representarnos en la región de Huánuco y ha tenido un papel destacado en la política. Yo no... O sea, no juntaría. Eso le parece un poco mezquino que los opositores digan eso sobre la ministra. Indiscutiblemente, inclusive es de muy mal gusto que los opositores políticos estén hablando en ese Y es de mal gusto recordar la ley minera, porque, bueno, eso lo voy a discutir obviamente con el señor Campos y con el señor Quiroga, pero el artículo es clarísimo, el artículo 31, no podrán ejercer actividades de la industria minera durante el ejercicio de sus funciones o empleos el presidente, los miembros del Poder Legislativo, del Poder Judicial y los ministros de Estado. O sea, esto, que yo sepa, es español, lo leemos. No, en ese sentido yo tengo una posición muy clara y lo he manifestado. ¿No? Mi posición es que estoy de acuerdo con que ella trate de deslindar con los problemas que tiene, pero por otro lado no puede ignorar de que hay en estos momentos cuestionamientos en relación a esa ley. Por eso te digo, no hay que hacer un reduccionismo para llevar todo el tema jurídico, porque lamentablemente se pueden hacer interpretaciones, si estamos en el campo de lo político, todo es discutible, pero acá hay una cuestión que tiene que ver ya con la legitimidad ante la opinión pública. La opinión pública percibe que hay un problema. Uno puede dar 1001 argumentos jurídicos, pero para la opinión pública existe un problema que va más allá
del campo legal. Y por eso por usted lo habla tanto, de un maltrato innecesario. del maltrato innecesario, lo que percibe la opinión pública, no solamente en términos del maltrato, sino también en términos del comportamiento del funcionario que está en cuestión. Ya, pero ¿por qué lo harían, señor Tais? Perdón, señor Chaput. No hay ningún problema. Perdón, Dios mío, Milagros, concéntrate. ¿Por qué, señor Chaput, por qué usted ha hablado este maltrato innecesario? ¿Por qué el gobierno estaría dejándola prácticamente ahogándose a una persona que acaban de convocar? ¿Por qué no la blindan como han hecho con otros ministros? El gobierno tiene asesores que saben perfectamente que generando este maltrato a Carmen Omonte se distraen de una serie de puntos. No olvidemos que hace tan solo 15 días en el Perú se llegó a hablar de la vacancia. Por lo tanto, el drama que atravesaba el gobierno, si bien es cierto fue cuestionado por todos, se llegó a ese extremo por el poder informal. Hoy en día... O sea, Carmen Omonte es un factor distractor. Así es, en estos momentos y le conviene al gobierno para mantener esa distracción en tanto solucionan sus problemas y ganan tiempo, porque de lo contrario hoy estaríamos hablando de la caída estrepitosa en las encuestas, del poder informal, estaríamos hablando de que este gabinete no da para más, de la opacidad del premier René Cornejo, de los problemas que tiene el gobierno entre ellos. Acaba de ser nombrado, señor Chaput, ¿qué Así hacemos? es, pero hay un gran problema, porque el premier Cornejo ha sido nombrado y no ha significado un respiro para este gobierno a tal punto que sigue cayendo en las encuestas. Y lo más probable es que ese domingo, cuando salgan otras encuestas, se agudice esta caída. Por lo tanto, si un recambio ministerial no significa un cambio en la tendencia de caída del gobierno, pues estamos en grandes problemas y por lo tanto al gobierno le conviene dorar la píldora de la distracción utilizando a un funcionario, en este caso a la El señora peor Omonte. error de este enroque político, de estos cambios, ha sido sacar a Ana Jara del Ministerio de la Mujer. Era una de las más populares, las más eficientes. ¿Considera usted que ese sacrificio, o sea, que el tiro les ha salido por la culata? Yo creo que el cambio en sí mismo no lo veo como malo porque Ana Jara sigue siendo ministra de Estado y por lo tanto sigue teniendo una presencia política importante. Yo creo que en todo caso acá ha habido una articulación de hechos, no condeno a los medios de comunicación que son libres de difundir lo que crean conveniente. Muchas gracias, porque últimamente nos echan la culpa de todo. Pero es necesario que los insumos, en este caso, hayan sido preparados y ordenados por alguien que yo creo que están en las filas del nacionalismo, porque se ha visto al congresista Josué Gutiérrez, sí, claro, y también se ha visto... que es el que habría filtrado todo, ¿no? Así es, por estar en la región Huánuco. Y sobre todo, pero para mí lo más dramático, y eso sí quiero resaltarlo, es que el presidente de la República no se manifiesta y el premier Cornejo tampoco. Los otros son actores secundarios. Y Nadine no ha ido a la celebración. No ha ido a la celebración, pero también es secundaria porque ella no es del Estado. Y el Estado peruano está representado por el presidente de la República y el premier Cornejo, que es su vocero constitucional. Pero ella da la luz verde simbólica, pues. Así es, pero en todo caso, en esta situación, evidentemente el presidente de la República no está zanjando el debate y para eso bastaría simplemente con que respalde a la ministra. Ya. Y esos son los mensajes que tiene que entender Carmen, y esto lo digo con muy buena fe. Sí, claro. Para que de esa manera y ella además pueda... es penoso todo lo que ha sucedido. Claro, para que ella pueda... tiene que pensar en su familia en primer lugar, en su partido y en ella misma, ¿no? Muy bien, dos últimas preguntas, pero solo para contestar en una palabra. ¿Es ético que Carmen Omonte siga insistiendo en ser ministra de la Mujer? Yo creo que en la medida que ella crea en su verdad, no está en conflicto con la ética. No, pero para usted, ¿es ético o no es ético? Es ético defenderse y hay que darle el beneficio de la duda. Y lo último, y con esto termino. Si mañana, regresando de Chile, el presidente Humala, frente a la gran tormenta, en fin, dijera, bueno, Carmen, lo siento mucho, tiene demasiado ruido político, mejor, te agradezco mucho, pero mejor voy a llamar a otra persona. Eso no quiere decir necesariamente que le van a quitar el voto aprobatorio al gabinete, ¿o sí? No, yo creo que no le van a quitar, ya hubo un anuncio en ese sentido de la bancada, y aún más, yo no creo que ningún gabinete no tenga la posibilidad de conseguir los votos. La Constitución del 93 ha sido diseñada por Fujimori para generar miedo en los congresistas, ¿no? Eso de con dos gabinetes que no gocen de la confianza, se disuelve el Congreso, paraliza la oposición. Yo creo que ese es uno de los artículos que tiene que revisarse, porque definitivamente la caída de un gabinete no debe significar necesariamente crisis constitucional. Eso se hizo por la oposición furibunda que hacía el aprismo durante el primer velaundismo y en otros gobiernos, y se quiso poder poner un candado. Pero al final nos ha llevado al otro extremo, el de la parálisis y el miedo a que se disuelva el Congreso. O sea, ese es un mecanismo que tiene que ser revisado. Dicen que Toledo le dijo a Humala, te atreves a tocar a Carmen y conocerás la furia de mi oposición.
Bueno, yo creo que eso es parte también de una leyenda urbana, ¿no? O sea, no creo yo que pensé que usted me lo iba a ratificar. No creo que pero sí se haya. no fue Yo creo así. que la oposición la vamos a hacer de todas maneras, independientemente de los problemas que pueda tener cualquiera de nuestros militantes. Bueno, muchas gracias por su razonamiento y le agradezco la participación, por supuesto, también al señor Tais y el señor Mora está absolutamente invitado, porque hoy día Mora ha dicho, ¿por qué piden que hable el presidente? ¿Cómo no vamos a pedir que hable el presidente? Se supone que es el líder, el hombre que está gobernando nuestro país. Si ya no le pedimos que hable el presidente, ¿a quién le pedimos, señor Mora? ¿Al presidente del Congreso? No, pues no. A los congresistas tampoco, el presidente tiene que hablar. Ha sido el señor Juan Cheput, próximo candidato, creo, a la alcaldía de Lima. No, al Congreso. Estoy evaluando todavía. Típica de los políticos, estoy evaluando. Muy bien, me voy a la pausa y regreso con Aníbal Quiroga. Aníbal Quiroga ha salido con su espada y ha dicho, Carmen Omonte sí puede ser ministra de la Mujer. Y ha mezclado papas con camotes. Después de la pausa yo se lo voy a preguntar directamente. Ya regresamos.